especialidad que tenemos hoy es la especialidad de murciélagos. A continuación tenemos la primera pregunta. ¿Por qué los murciélagos son clasificados como mamíferos y no como aves? ¿No? Si podemos ver claramente ahí, los murciélagos, como el resto de los mamíferos, son placentarios, o sea que nacen de una madre, ¿no? Las hembras poseen mamas para alimentar a sus crías con leche. Presentan dos denticiones, tienen dientes de leche y también la dentición definitiva. Tienen pelo y son de sangre caliente. Aquí en la fotito, si pueden ver claramente, tenemos un bebé murciélago, ¿no? Tomando leche de su mamá. Entonces los mamíferos maman. Acá tenemos otro murciélago, un zozo volador, volando con su bebé. Entonces, los murciélagos son mamíferos y no aves justamente porque tienen sangre caliente, tienen pelo y crían a sus hijos, al igual que nosotros los criamos, ¿no? Acá tenemos una radiografía de un murciélago, hembra, y si vemos acá, tiene dentro de su pancita un pequeño murciélago, ¿no? Entonces también los murciélagos se embarazan al igual que todos los mamíferos. Generalmente el peso de los bebés varía entre un tercio a un tercio del peso total del murciélago, ¿no? Entonces son bebés bastante pesaditos. Si hay alguna pregunta, me preguntan nada más, no hay problema. Gracias. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la característica principal que distingue a los murciélagos de otros mamíferos? ¿No? Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar realmente, ¿no? Entonces vemos a los murciélagos, nosotros seguramente ya hemos visto en algunas plazas en Santa Cruz, yo personalmente los he visto volando de noche, ¿no? Entonces son los únicos mamíferos que pueden volar. Tenemos también otros dos mamíferos que hacen un vuelo, pero al igual que nosotros agarramos un papel, lo doblamos y hacemos un avioncito de papel y lo lanzamos, vemos que el avioncito de papel empieza a planear también. Tenemos, en realidad no vuelan, pero planean. Tenemos el lémur volador acá en la imagen. Ven, entre las patas y entre la cola y la pata tiene una piel que se llama patagio, ¿no? Una piel. Esta piel les ayuda no a volar, pero sí a planear. Acá tenemos también a la ardilla voladora, ¿no? Que es lo mismo, tiene una piel entre las patas que le ayuda a planear, a saltar de árbol en árbol. Pero el único animal que puede volar realmente, mamífero, es el murciélago, ¿no? Entonces pueden llenar eso en sus cuadernillos, en la pregunta 2 correspondiente. La pregunta 3 nos habla acerca de cuál es el orden al que pertenecen los murciélagos y qué significa. Los murciélagos pertenecen al orden llamado Chiroptero o Quiróptero, ¿no? Acá está en letras grandes para que lo puedan anotar en sus cuadernillos. Entonces los murciélagos pertenecen al orden Quiróptero, que significa mano alada. Si podemos ver acá en los dibujos abajo, tenemos un dibujo de su esqueleto, ¿no? ¿Y qué tenemos en el esqueleto? Tenemos un brazo y tenemos una mano. Si vemos una protuberancia encima de su alita, es el pulgar, ¿no? Tiene su pulgar saliendo. Entonces, lo que agarra a las alas prácticamente es su mano, ¿no? Tenemos los dedos de la mano. Y esta piel que le cubre se llama patagio, es la que le ayuda a volar. Entonces ya sabemos a qué orden pertenecen los murciélagos, al orden Quiróptero, que significa mano alada. Algo interesante que nos preguntan también en la pregunta 4 es cuál es el sexto sentido de los murciélagos y cómo funciona. Como muchos de nosotros sabemos, la mayoría de los murciélagos, los pequeños, vuelan de noche, ¿no? Yo generalmente salgo a las calles de noche y no puedo ver, entonces es fácil que yo me tropiece. Pero los murciélagos tienen un sexto sentido llamado ecolocalización.
Ecolocalización. Vamos a explicar rápidamente qué es la ecolocalización. Primeramente, el murciélago emite ultrasonidos. Los ultrasonidos son sonidos muy especiales, de los cuales muy pocos podemos oír nosotros. Generalmente no se puede escuchar por la frecuencia que tiene. Estos sonidos lo ejecutan con la parte de la laringe, ¿no? Con la parte de la garganta, que es más desarrollado que otros mamíferos. Y a través de la laringe, que va hacia la nariz y hacia la boca, pueden variar una frecuencia, ¿no? Un ruidito, digamos. Y si ustedes lo han escuchado en la noche, ¿no? Van gritando. Entonces, ese sonido se amplifica por unas láminas que tienen la nariz, láminas nasales, y pueden emitir sonidos desde 15 hasta 200 kilohertz, que es un número a lo que ellos pueden llegar. Nosotros solo podemos llevar hasta 20, ¿no? Entonces los pequeños ruidos los escuchamos, pero ya los chillidos de ultrasonidos realmente no los podemos escuchar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Durante la búsqueda, está buscando la presa, emite un sonido de 4 a 12 sonidos o señales, buscando dónde estará, ¿no? Y posteriormente cuando la encuentra, o sea, choca el sonido de su chillido contra el insecto, choca y regresa ese sonido a sus oídos. Entonces él empieza a chillar más fuertemente, de 40 a 50 veces por segundo, ¿no? Más rápidamente. Y justo antes ya de agarrarlo, en el zumbido final, las secuencias son de 10 a 15 pulsos cortitos y separados con un intervalo más pequeño, ¿no? Entonces, entre tener ese ruido inicial, ese sonido inicial que manda, y rebota en el insecto, lo ubica, vuelve a emitir esos sonidos, vuelve a rebotar, pasa 1 a 2 segundos hasta que alcanza al insecto, muy rápido, ¿no? Y utiliza las orejas para escuchar su propio eco. Entonces, en pocas palabras, la ecolocalización es el sonido que él emite, ultrasonido que emite, que choca con el insecto y regresa como eco a sus oídos. Dependiendo a qué oído llega más rápido el ruido, como nosotros tenemos un oído derecho y un oído izquierdo. Si el sonido llega más rápido a mi oído derecho, eso quiere decir que el insecto está a la derecha, ¿no? Entonces los sonidos no solamente le dicen dónde están, sino también le dicen en qué lugar se encuentran. A través de ese eco pueden ellos encontrarlos, ¿no? Acá tenemos una imagen pequeña. Entonces vemos al murciélago en el primer dibujo emitiendo ese pulso de sonido, ¿no? De alta frecuencia. Lanza y choca a este insecto. Enseguida el sonido regresa a él en forma de eco. Entonces él quiere decir que está cerca. Vuelve a él a emitir ultrasonidos, pero en una diferente dirección. Choca con el insecto y regresa otra vez a él. Y él ya ubica dónde está, ¿no? Esta información, su cerebro del murciélago lo ubica y sabe dónde está el murciélago. Y en base a ir y recibir ese sonido, manda el sonido, regresa como eco, manda el sonido, regresa como eco. Entonces, él sabe dónde está exactamente y captura a su presa, ¿no? Esa es la ecolocalización. Esta ecolocalización también se ha usado actualmente para hacer los submarinos que tienen sus radares de eco. Y también otro que se ha utilizado en base a eso, ustedes han visto, ¿no? Cuando un bebé va a nacer, vamos a tomarle una ecografía, ¿no? En el área médica también, gracias a este sistema, también se puede utilizar las ecografías, por ejemplo. Actualmente existe este equipito, que lo ven en rojo en el dibujo, que se le puede poner a los celulares o a las tablets. Como nosotros no podemos escuchar a los murciélagos, con este equipo lo puede amplificar, ¿no? Y el celular con un programita que se puede descargar, identifica el sonido. Y el sonido, a través de eso, nosotros podemos decir dónde estoy. Y me sale un listadito más o menos de qué murciélago puede ser. En la noche nosotros no podemos ver, ¿no?
Por tanto, entonces con este sonido se puede ubicar a los murciélagos y más o menos saber cuál es. Aquí tengo un video más o menos cómo se usa este equipo. ¿Ven el equipo cómo está sonando? Están buscando a un murciélago. Ya lo han ubicado, por eso el equipo está marcando. ¿No? En la noche no se puede ver, pero el equipo capta los sonidos de los murciélagos. Y con este equipo podemos saber qué tipo de murciélago está cerca de la zona, ¿no? Los ultrasonidos. Ustedes estaban en clase, nosotros hacíamos nuestra especialidad y no pasaba nada. No, porque mira, en la pantalla se me acaba Pregunta de... 5, que si tenemos nuestros cuadernillos, nos preguntan cuál es el murciélago más grande y cuál es el más pequeño y dónde viven. Empezaremos por el murciélago más pequeño. El murciélago más pequeño es el murciélago abejoso de Tailandia. Este es el nombre científico que tiene acá, ¿no? Para que ustedes lo anoten. Entonces, el murciélago más pequeño que tenemos en el mundo es el murciélago abejoso de Tailandia. ¿Lo ven en este dibujo de aquí abajo? Lo está agarrando con los dedos, ¿no? Es para que vean el tamaño del murciélago comparado al dedo, ¿no? Es el mamífero más pequeño que existe, además, ¿no? Y la segunda pregunta que nos dicen es ¿dónde vive? Acá podemos verlo. La distribución oriental abarca del sudeste de Birmania en Tailandia, aunque más frecuentemente su presencia al sur de Birmania, ¿no? Acá tenemos un mapita de dónde se ubica en el mundo este murciélago. Vemos que no habita en todo el mundo, solamente en esta región, y es muy pequeñito. Y este es el murciélago diadema de las Filipinas, que es el murciélago más grande que hay. Ven a esta señorita agarrando al murciélago. Casi alcanza los 2 metros cuando extiende las alas. ¿Se imaginan de 2 metros? Es bastante grande, ¿no? Acá lo vemos al murciélago. Este murciélago generalmente le gustan las frutas, en especial los higos. También come mangos. Es un murciélago muy limpio. Aquí lo vemos bajando y lavándose en las aguas, ¿no? Generalmente habita en el curso de los ríos para alimentarse de las frutas. Y el anterior murciélago, este de acá, el más pequeñito, que es el murciélago abejoso, se alimenta de insectos, caza insectos. El más pequeño come insectos y el más grande come fruta, ¿no? Generalmente de la fruta, en realidad, le encanta, dice, el jugo más que la pulpa, ¿no? Entonces aprieta con sus alas a la fruta y le saca el jugo para comer. Y bota el resto de la pulpa y las cáscaras cuando está volando, ayudando así que las semillas caigan en tierra y se generen nuevos árboles, ¿no? La sexta pregunta, si vemos ahí, es ¿cuántos tipos diferentes de murciélago existen en el mundo? ¿Cuántos creen que ustedes que existen en el mundo? ¿Ah? Dice que hay un total de 1.123 especies, pero posiblemente haya mucho más, unas 1.300, que aún no conocemos, ¿no? Hay 1.123 especies de murciélagos en todo el mundo. Pero generalmente hay algunos que no conocemos. De aquí abajo, por ejemplo, este murciélago es endémico de Bolivia, el único murciélago endémico de Bolivia. ¿Qué quiere decir endémico? Que solo vive en Bolivia, no hay en otro lado, ¿no? Este es el único murciélago endémico que hay en Bolivia. Tenemos muchos tipos de murciélago, pero este solo hay acá. No lo podemos encontrar en otras ciudades ni en otros países, ¿no? En Bolivia tenemos el Programa para la Conservación de los Murciélagos de Bolivia, ¿no? Es un programa que nos ayuda a conocer los murciélagos. Gracias a esta persona, si ven aquí abajo, es el doctor Luis Aguirre. Él cuenta que de niño, a partir de sus 8 años, quedó muy impresionado con los murciélagos. Y su primer murciélago lo vio a los 11 años, cuando estaba de caminata con sus padres. Desde entonces, él no pudo olvidar a los murciélagos y se dedicó, estudió biología
Y como le gustaban tanto los murciélagos, aquí lo vemos con un murciélago en su mano, él empezó a estudiarlos. Y él hizo este libro que tenemos acá, gracias a Dios, que se titula Historia Natural, Distribución y Conservación de los Murciélagos de Bolivia, ¿no? Es un libro que lo venden ahí en Santa Cruz de la Plaza, a 2 cuadras, en la Fundación Simón y Patiño. En base al estudio de los murciélagos, él vio que algunos de ellos tenían problemas, estaban en peligro de extinción. Para eso hizo este plan con otros biólogos y con otros profesionales, el Plan de Acción para la Conservación de los Murciélagos Amenazados de Bolivia. En Bolivia tenemos un murciélago que está en peligro de extinción y otros 6 que están en estado vulnerable. Entonces son 7, ¿no? 7. Y para el estudio hice este otro librito que tenemos acá arriba, Clave de Campo para la Identificación de los Murciélagos de Bolivia. Si a alguien le gusta mucho, este librito se puede bajar de internet. Si alguien quiere, me lo puede pedir. Y es para las personas más que todo estudiosas como biólogos, ¿no? Algo de la pregunta anterior nos decía, ¿y cuántos murciélagos hay en tu país? ¿Cuántos murciélagos tipos, cuántas especies creen que tenemos aquí en Bolivia? ¿Mm? Dice que en Bolivia Creo que tenemos debe ser una. 138 especies diferentes de murciélagos. ¿Se imaginan? 138 especies de murciélagos. La anterior semana estaba dando este curso a República Dominicana y ellos tienen 20 especies de murciélagos en la isla. 20. ¿Se imaginan? Nosotros tenemos 138. Mucho más. ¿No? De estas 138 especies, ya les había mostrado anteriormente, una es propio de nuestro país, ¿no? Esta de acá. Esta solo vive en Bolivia. Y se llama Micronipterisis yatesi, ¿no? Ese es su nombre científico. Como son tantos, generalmente a veces no los definen por nombres personales o propios, o van variando el nombre de región en región, ¿no? Aquí podemos ver muchos murciélagos, si ustedes ven en este dibujo, varían la forma de las caritas, varían la forma de las narices, dependiendo qué comen, varían la forma de dientes, como ya les dije, depende de qué comen. Hermanito Rudy, Si comen, dígame. aquí en Colombia más o menos hay 200 especies. Colombia sí es un país muy, muy rico en biodiversidad. Van variando también las orejas, ¿no? Habíamos hablado de colocalización, entonces si necesito recoger el sonido que regresa a mí, obviamente mis orejas van a ser más especiales. Aquí en la esquina de abajo tenemos al zorro volador, por ejemplo, que a él le gusta comer fruta y no utiliza la ecolocalización. Puede ir entonces sus orejas relativamente no son tan grandes también, ¿no? Entonces en base a lo que comen, sus caritas también van variando. Acá podemos ver la diversidad de murciélagos que hay en el mundo. Miren esas caras, cómo van variando. Picudos, narigudos, en forma de perritos, con cara de ratoncitos, algunos diferentes tipos de murciélagos, ¿no? Uno me pareció como la cara de un mono. Sí, sí, hay muchos tipos de caras. Si queremos saber un poco más, hay una página en Bolivia que se llama murciélagosdebolivia.com. Pueden entrar y ahí están todas las caritas de los murciélagos de Bolivia, ¿no? Ya hemos dicho que son 138 caras diferentes. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta o seguimos avanzando. ¿Puede poner a la pregunta 6 en la primera? ¿Cuántos tipos Claro que diferentes sí. de lagos existen en el mundo? No olvides secar la exclaim. Claro, no hay problema. Aquí está. ¿Cuántos tipos diferentes de murciélagos existen en el mundo? Ya hemos dicho que había 1123 especies. Pero este dato se va actualizando cada vez. Más o menos ellos creen que vamos a llegar a unos 1300 especies, ¿no?
Pero por el momento yo tengo este dato de 1123 especies en 201 géneros, ¿no? Listo. Ya. Gracias. Y en Bolivia, ¿cuántas especies tenemos? 138. Disculpe, ¿puede 138. colocar la pregunta uno? Claro que sí, no, no hay problema. La pregunta uno, pero nos pide, tú la tienes, ¿no? Ahí abajo. ¿Qué se caracteriza? Hermano Rudy, disculpe. Hermana. Va a disculpar que tal vez le están interrumpiendo, pero eso porque varios han entrado tarde, ¿no? No sé No, si no hay puede problema. continuar y después al final un breve resumen, ¿no? Para que no podamos perjudicarle el ritmo que está llevando. Una Ya, hermano. sugerencia. De acuerdo. No sé si le puedes sacar un screen a la pregunta uno, ¿no? ¿Qué define, cómo se sabe que el murciélago es mamífero y no un ave? Ya sabemos que tiene dientes de leche, después dientes definitivos, tiene pelo y son de Tiene sangre algunas caliente. cosas de los mamíferos. Exacto, ¿no? Y ya hemos visto que se embarazan, igual que los mamíferos, igual que los gatos, igual que los perros, ¿no? Bueno, seguimos avanzando entonces. ¿Qué pregunta nos toca? La pregunta 7 en nuestros cuadernillos dice, ¿en cuántos los murciélagos se dividen en dos subórdenes? ¿Cuáles son? ¿No? Aquí los he puesto en mayúsculas, grandes. Son los microquirópteros, o sea, los pequeños murciélagos, los microquirópteros, y los megaquirópteros, los grandes murciélagos. Pues se dividen entre microquirópteros y megaquirópteros. Por ejemplo, ¿qué distinguen entre un micro y un mega? Los megaquirópteros generalmente comen frutas y la mayoría de los microquirópteros se alimentan de insectos. Los microquirópteros, los pequeñitos, usan la ecolocalización. Ya les había explicado cómo es eso. Y los mega no necesariamente utilizan, ¿no? Pueden ver claramente. Los microquirópteros les falta una garra en el segundo dedo del pie y además sus orejas son especiales, dicen, no forman un anillo. ¿Por qué son especiales? Ya hemos visto, porque necesitan recibir el eco del sonido que ellos emiten cuando se refleja en el insecto que están cazando, ¿no? Entonces la respuesta es en dos órdenes, microquirópteros y megaquirópteros, ¿no? La pregunta 8 nos dice qué suborden en un murciélago utiliza la ecolocalización y qué suborden utiliza la visión para encontrar sus elementos y cuál es la dieta común de cada suborden. La mayoría de los microquirópteros ya hemos visto que tienen ecolocalización. ¿Qué les gusta? Los insectos. Les gusta cazar los insectos, ¿no? Mientras los grandes murciélagos, los megaquirópteros, generalmente les gusta comer las frutas o tomar el néctar de las flores. Ellos usan la visión que poseen, dice. Acá podemos ver con más detalle. Los microquirópteros son insectívoros, ¿no? Entonces, cuando son insectívoros, nos ayudan a controlar las plagas de los cultivos y los vectores de enfermedades. Por ejemplo, ¿a qué nos ayudan? A eliminar a los mosquitos, ¿no? Que causan el dengue, la chikungunya, Chaga. la malaria. Entonces, comen muchos tipos de insectos, ¿no? Los escorpiones también los comen. Entonces, vemos que son muy útiles al eliminar estos insectos que producen enfermedades. También tenemos otro grupo que son carnívoros, ¿no? Les gusta comer roedores, anfibios, peces, aves, etcétera. Son muy importantes en la cadena alimenticia, en la cadena trófica, ¿no? Y mantienen el equilibrio de los ecosistemas, ¿no? Si ellos no existieran, por ejemplo, tendríamos, ¿cómo les diría? Mucha cantidad de escorpiones, por decirles, ¿no? O sea, ellos equilibran los ecosistemas. Y tenemos solo 3 especies de las 1123 que habíamos dicho inicialmente, se alimentan de sangre, ¿no? Generalmente estos murciélagos se alimentan de sangre de los ganados, ¿no? Pero es muy poca la cantidad que ellos afectan al ganado. Generalmente ellos
Y buscan el ganado porque nosotros les hemos cortado sus bosques donde ellos vivían. Entonces ellos en busca de alimento van a dar a nuestras granjas, ¿no? No es porque ellos simplemente quieran estar ahí, sino que tienen la necesidad por el alimento. Acá, por ejemplo, tenemos un pequeño video de un murciélago pescador. Entonces los murciélagos también se dedican a pescar, ¿no? Un pez sale afuera a respirar y hace unas ondas circulares, ustedes han visto en el agua. Entonces este murciélago va recorriendo y justo encuentra esa alteración en el agua y él baja sus garras y empieza a pescar peces. ¿Lo ven? En su patita lo ha agarrado, ¿no? Entonces los murciélagos se dedican este es un murciélago carnívoro que le gusta comer peces. Y cuando hay muchos murciélagos pescando en el mismo río, entonces hacen ruidos para que entre ellos no se choquen también. Con poco más que una aleta como objetivo y volando a 60 kilómetros por hora, el murciélago coge al pez completamente desprevenido. Si el banco se dispersa, ¿Ven? Mete las patitas al río como si fueran garfios, ¿no? Para atrapar al pez. barriendo el agua, tratando de capturar algún pez. Como los anzuelos. Acá tenemos ya a los megaquirópteros, a los murciélagos grandes, que les dije hace rato ya que les gustaba, ¿no? Acá vemos, les gusta el néctar de las flores, ¿no? Cuando ellos meten su naricita a las flores y sacan su lengua para tomar este líquido dulce que a ellos les gusta, las flores tienen unos elementos, ¿no? Así que el polen de las flores se queda en su pelaje, en su nariz, en su cabecita. Y ellos al ir a otra flor a tomar otro jugo, llevan este polen. Entonces son polinizadores, ¿no? Mejoran al agro, mantienen en el mantenimiento de los medio ambientes naturales. Entonces tenemos que los megaquirópteros son nectarívoros, les gusta el néctar de las flores y también con eso ayudan a dispersar el polen de flor en flor. También tenemos a los frugívoros. Ya les habíamos dicho, ¿no? Que hay algunos murciélagos que les encanta comer las frutas. Entonces agarran una fruta, se la llevan, están volando, comiendo la fruta y de repente terminan lo que les gusta y el resto lo botan. Así dispersan las semillas, ¿no? La semilla que estaba en un árbol, la llevan volando a otro sitio, la semilla cae en tierra y se genera otro nuevo árbol, regenerando los bosques, ¿no? Acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, de un murciélago que le gusta comer el néctar de las flores. Es una flor especial. Es muy larga, dice. Y la única que le ayuda a poder polinizarse, a que esta especie de planta no desaparezca, ¿quién creen que es? Creo que es el murciélago. Sí, Porque miren. usted no lo dijo. Correcto. Algo interesante van a ver en este murciélago. Es un murciélago narigudo, ¿no? Porque miren cómo es la flor. El murciélago languirostro de labio largo, dice. ¿Ven? Esos murciélagos son por tomar miel y todo eso. No, esos murciélagos se llaman
Polinizadores. Miren, su carita no llega, entonces, ¿cómo llega el jugo? Van a ver en esta. Neptarívoros. Neptarívoros. Miren, ¿qué está sacando de su boca? Una lengua larga. Una lengua larga, exacto. Y nos va a decir cuánto mide esa lengüita. Miren la lengua, cómo la estira para tomar el jugo de esta flor. Este murciélago de escasos 6 centímetros y medio posee una lengua de casi 9. ¿Han escuchado? De 6 centímetros es el insecto del murciélago y su lengua mide 9. 9 centímetros, más largo que él mismo. Sería como tener una lengua de 3 metros. Es como si nosotros tuviéramos una lengua de 3 metros, dice. ¿No? Entonces, este murciélago El murciélago sacia su sed de energético néctar. se La flor consigue a cambio un mensajero. toma el jugo de esta flor y al tomar el jugo de esta flor, ¿qué pasa? ¿Qué hace la flor? Le pone el polen en su cabeza, en su carita, ¿no? Miren cómo el polen se queda en su cabecita. ¿No? Su carita está llena de polen. Al llegar a la siguiente flor, se completa la transacción. Vuela a otra flor y llena el polen, ¿no? Poliniza las Es el único polinizador de esta planta. Sin él, la flor sencillamente ¿Qué está haciendo? Está sacando su lengüita para tomar el jugo de la flor. ¿Eso No, come? las cosas también tienen lenguas largas, ¿no? Interesante, ¿no? Acá tenemos la pregunta 7. A ver, dice, ¿cuántas crías puede tener los murciélagos por año y cuál es el periodo promedio de gestación? Por lo general, los murciélagos solo tienen una cría. Por lo general, ¿ya? Justo aquí abajo tenemos un murciélago con su bebé cargando, si lo pueden ver. Muy rara vez tienen mellizos, ¿no? Muy rara vez tienen 2. Acá tenemos al ladito uno que tiene 2. Ahí están peladitos los murciélagos con su madre. Y solo hay un género que se llama Lasiurus, que puede tener de 3 a 5 crías. El único, el murciélago rojo del desierto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuántos crías puede tener un murciélago por año? Una. ¿No? Por lo general, la mayoría tiene solo una. Pero hay casos excepcionales, como el que vemos ahí, el que tiene 2 y el que tiene de 3 a 5. 3. ¿No? Pero generalmente solo tienen una cría. Y se llaman cachorros. ¿Y cuál es el tiempo promedio de gestación? Quiere decir cuánto tiempo tiene que estar embarazado el murciélago para tener a sus bebés. ¿Se recuerdan? Nosotros nacemos en 9 meses. Depende de la tipo de especie del murciélago. Puede nacer el bebé en 40 días o puede nacer hasta en 10 meses. ¿Ven? Es diferente, ¿no? De 40 días a 10 meses. Más o menos un promedio general, podemos hablar de 3 meses más o menos. Algo interesante del murciélago es una palabrita que se llama dipausa embrionaria. Quiere decir que si se embaraza el murciélago y ve que su hijo va a nacer en invierno, ¿qué hay en invierno? Las plantas ya están secas, ya no hay frutas, entonces es un poco complicado, ¿no? Para que nazca mi hijo en invierno. Pues lo que hace, paraliza en su estómago el crecimiento de la bebé hasta que mejore el clima. ¿Se imaginan? O sea, puede el murciélago ¿cómo decir? Pronosticar para cuándo quiere que nazca su bebé. Algo interesante, ¿no? En el murciélago. Acá tenemos el murciélago, que el caso excepcional está con 3 bebés. Pero es un caso muy excepcional, ¿no ven? No pasa generalmente. Acá nos hablan, la pregunta 10 nos habla de encuentren los textos bíblicos que mencionan a los murciélagos. ¿Y qué texto usa el murciélago en una profecía del fin del tiempo? Tenemos en Levíticos y en Deuteronomios. Ustedes saben que Levíticos 11 está determinado
a qué alimentos se debe comer. Y entre ellos menciona que la cigüeña, la garza, según su especie, la bubilla y el murciélago no se pueden comer. El Señor, en su infinita gracia, nos mostró que no podíamos comer nosotros al murciélago, ¿no? Actualmente hay muchas regiones donde comen el murciélago y eso ha causado también a los problemas actuales que tenemos. Pero el Señor, en su gracia, hace muchos años, nos dijo que no comiéramos. Eso me recuerda a Daniel. ¿Se recuerdan de Daniel? Que dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que proponernos, al igual que Daniel, no contaminarnos comiendo las comidas que dice la Biblia que no debemos comer. Pero también algunos chinos comen murciélago. Sí, pero la Biblia es muy clara, ¿no ve? Que no deberíamos comer animales salvajes. En realidad, nuestra primera comida, ¿qué fue? ¿Se acuerdan? No comíamos siquiera carne, comíamos frutos y semillas. Ese es nuestro alimento. Frutos y semillas. El siguiente texto dice, ¿qué texto usa el murciélago en una profecía del fin del tiempo? Y eso se encuentra en Isaías 2:20, que dice, aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para adorarse. Nos habla que en el último tiempo, los hombres, al verse que realmente habían estado equivocados al adorar a sus ídolos. Un ídolo es aquel elemento donde ellos se arrodillan, ¿no? No necesariamente tiene que ser una imagen. Puede ser que yo le dé más importancia a otra cosa en mi vida y llegue eso a ser mi ídolo, ¿no? Por ahí todo el tiempo paro en la computadora o en mi celular, estoy haciendo que este objeto me quite el tiempo de mi vida. Entonces se convierte en un ídolo, ¿no? Entonces este versículo nos dice que no perdamos el tiempo tras nuestros ídolos. El tiempo que nosotros tenemos debemos dedicarlo al Señor y a su obra, ¿no? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, es lo que nos dice las Sagradas Escrituras, ¿no? La pregunta 11 dice, ¿los murciélagos invernan o migran en el invierno? ¿Ustedes qué creen? ¿Invernan o migran en el invierno? Creo que invernan. Ya hemos visto que hay 1123 especies de murciélagos, son hartos, ¿no? Las especies tropicales, como las que viven en el Beni, en Santa Cruz, no tienen la necesidad de invernar. El clima no cambia tan frío, no hace mucho frío. Por ejemplo, en La Paz hay un poco de hielo, ¿no? Pero no una nevada tremenda. En cambio, en Estados Unidos, otros países, sí hace mucho frío. Entonces, cuando hace frío, dice que los murciélagos que viven en esas regiones, sí invernan. Sí invernan. Pero también hay otro grupo más pequeño que cuando hace frío empiezan a viajar o migrar, ¿no? Hace frío acá y empiezan a volar a sitios más calientes. Eso se llama migración. Pero es un grupo más pequeño, ¿no? Entonces son tres tipos de murciélagos. Los que invernan, los que entran a una cueva, a un árbol o hacen un refugio y quedan más o menos, entre comillas, durmiendo casi 6 meses hasta que venga un clima más cálido. Esos son los que invernan, que es un grupo bastante grande. Luego están los que no les gusta el frío y entonces viajan a otro sitio, migran a otro sitio más caliente. Y hay un pequeño grupo, como los que viven en Santa Cruz, que como el clima no varía tanto, o sea, el sur llega, pero no es permanente, ¿no? No se queda un mes entero. Entonces, ellos simplemente no invernan, ni migran, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en una cueva. Estos murciélagos están invernando, ¿no? Están ahí. No comen en ese tiempo. Todo lo que ellos acumulan como grasitas en su cuerpo, lo usan para este tiempo. Entonces, ellos duermen en todo el invierno y en primavera despiertan. Pero también eso ha causado un problema. Hay un hongo que actualmente está apareciendo en Estados Unidos y les da una enfermedad que se llama el síndrome de la nariz blanca. Porque este
les aparece como unas manchas blancas en la nariz y también en las alas, ¿no? Y este síndrome está matando a muchos murciélagos. Lo que piden es que la gente que va a visitar a estas cuevas, al salir, se laven bien, desinfecten bien toda su ropa para que no lleven las esporas de los hongos a otros sitios y puedan causar la muerte de muchos murciélagos, ¿no? Por eso es muy importante siempre ir con un guía especialista a estas cuevas para no trasladar la enfermedad que puedo tal vez enfermar a otros murciélagos. Por ejemplo, este murciélago de nariz de tubo de Ucián, ¿lo ven? Es un murciélago bien especial. Hace como su iglú para dormir en la nieve. No busca un árbol. Se entierra ahí, hace un iglú y permanece ahí. Aquí lo vamos a ver, un video como él hace en invierno. ¿No? Ahí vemos la nieve. Y el pequeño murciélago está ahí adentro, en ese agujerito, que es como una cuevita que él se ha hecho, un iglú. ¿Lo ven ahí? Mírenlo. ¿No? Entonces él, cuando está llegando el invierno, empieza a hacer su iglú y su temperatura empieza a bajar para que su cuerpo no necesite tanta energía ni alimentos. Baja su temperatura, se queda quietito y empieza a nevar y pasa todo el invierno ahí. Y cuando llega la primavera y el sol calienta nuevamente, él vuelve a ganar temperatura y a despertarse. ¿No? Miren, aquí ha llegado la primavera, se empieza a calentar el murciélago, la nieve se empieza a derretir a su alrededor. Aquí lo podemos ver en una imagen térmica, ¿no? El murciélago, ¿qué pasa cuando llega la primavera? Empieza a calentarse, calienta su cuerpo y sale, ¿no? Entonces este murciélago inverna. Y se cayó también acá. Me rayó todo. Ay, yo le daba. Yo estaba aquí, mami. ¿Pero dónde está? Acá tenemos un mapa de los murciélagos que migran, que viajan. Ellos viven en Estados Unidos y llega el invierno. ¿Qué hacen? Viajan al sur, ¿no? A Centroamérica, México. Estamos hablando de más de 1 millón de individuos, ¿no? Más de 1 millón trasladándose de un lado a otro, dependiendo si hace frío o hace calor. Y cuando el frío llega al sur, vuelven al norte, ¿no? Hay un sitio que se llama Zambia, en África, donde vuelan 8 a 10 millones de murciélagos. Son tantos los murciélagos de la fruta que van allá, que la gente de Zambia hace turismo. Lleva a la gente a fin de año, por diciembre, cuando estos murciélagos van de un sitio a otro, ¿no? Acá podemos ver cómo la gente viaja solamente a ver cómo llegan los murciélagos, ¿no? Estas personas pagan para ir a ver los murciélagos. ¿Se imaginan el cielo lleno de murciélagos? 10 millones de murciélagos vienen a África para ver cómo llegan. Ahí los tienen volando por cantidades. Los murciélagos de la fruta de África. Esos son los murciélagos que migran, que van de un sitio a otro, dependiendo de la época del año, ¿no? El cielo está lleno de murciélagos. Esperemos que algún día, yo sinceramente quisiera irlo a ver cómo sale. En Trinidad he visto muchos murciélagos, igualmente en los campamentos que hacía en Santa Cruz, pero nunca he visto tantos. Nunca he visto tantos. ¿No? Sigamos. La pregunta 12. Mencionan las partes que componen el cuerpo de un murciélago. ¿Qué partes creen ustedes que tiene un murciélago? Las clásicas, ¿no? Tiene orejitas, tiene ojos. Tiene Las alas. Las alas. Tiene rodilla, tiene una cola. No todos tienen colas. Unos tienen colas, otros no. A Batman. Hay una piel especial. La piel que cubre, ya les he dicho que se llama patagio, ¿no ve?
¿Qué se llama la piel del murciélago? De las alas. Patagio. A ver, pronuncia. Patagio. La piel que está debajo de sus patitas, en medio de su cola, se llama uropatagio. No todos tienen el uropatagio, pero esa piel les sirve para, como una red, para ir cazando insectos, algunos murciélagos, el uropatagio. La piel que está sobre su codito se llama propatagio. Propatagio. La piel que está entre su cuerpito y su primer dedo, perdón, en el quinto dedo, acá lo vemos, se llama plagiopatagio, ¿no? Hasta la piel cambia de nombre. Y la piel que está entre los dedos, como las patas de los patos, se llama dactilopatagio, ¿no? Y tenemos sus nombres de sus dedos, ¿no ve? Tenemos el pulgar, que ya hemos visto que está suelto, arriba. Y tenemos su segundo dedo, el tercer dedo, el cuarto dedo y el quinto dedo, ¿no? Y tenemos los brazos, el codo. Entonces, en nuestro informito que estamos haciendo, tenemos la fotografía de un murciélago donde vamos a colocar las partes del murciélago. Ustedes van a colocar rodilla, pata, dedos, ¿no? Ojos, oreja, el pelaje que tiene. Entonces eso tienen que llenar ustedes. ¿Cuántos insectos puede comer un micromurciélago en una hora? La pregunta 13. ¿Cuántos insectos creen que un murciélago puede comerse? Dice que un murciélago pequeño de aproximadamente 10 gramos puede comer hasta 1200 mosquitos por hora. 1200, ¿se imaginan? Un solo murciélago, ¿no? 1200 mosquitos. Ya sabemos que el mosquito causa el dengue, la chikungunya, el mayaro. Entonces, uno de estos murciélagos es muy útil. ¿Cuántos insectos? 1200. 1200. Eso anotamos en nuestro cuadernillo, ¿no? 1200 murciélagos. Ya estamos por terminar, creo. La pregunta 14 nos dice, ¿cuáles son los 3 principales beneficios de los murciélagos para el hombre? Ya hemos visto en todo el curso, ¿se acuerdan? Acabamos de mencionar uno. El polen, las semillas y también de comer de los insectos. Correcto. Atrapa mosquitos, escarabajos, polillas, langostas, escorpiones y otros insectos que causan daño a la agricultura, dice. Entonces son control de plagas. Control de plagas. Los otros los otros murciélagos que les gustan las flores, que les gustan las frutas, son polinizadores y ayudan a la dispersión de semillas, ¿no ven? Ya hemos visto. Y el excremento de murciélago en algunas regiones lo usan para fertilizante, ¿no? Entonces también lo usan como fertilizante. Y hay un área médica que ahora está estudiando los murciélagos por sus propiedades. Algunos murciélagos tienen sistemas anticoagulantes, los que comen, los hematófagos, ¿no? A los que les gusta la sangre. Y los murciélagos son muy importantes en el sistema, ya que no les atacan mucho las enfermedades a ellos. Entonces tienen un sistema inmunológico muy bueno. Entonces las personas están estudiando qué tiene el murciélago porque es muy saludable, digamos, ¿no? Y también tenemos que los murciélagos viven bastante tiempo. Generalmente se ha visto que algunos murciélagos llegan a vivir 20 años y se ha documentado de uno que ha pasado los 40 años. 40 años un murciélago pequeño, ¿se imaginan? Entonces quieren saber por qué viven tanto tiempo estos murciélagos siendo tan pequeñitos, ¿no? Generalmente los animales pequeños viven poco tiempo y los animales más grandes un poco más de tiempo, las ballenas mucho más tiempo, pero los murciélagos rompen este patrón. Entonces también se los estudia. Entonces los principales beneficios para el hombre son control de plagas, polinizadores, dispersores de semillas. De nuevo, lo que dijo, ¿puedes repetir de nuevo? O escribirlo en el... Ya controlan las plagas, ¿no? Los 3 principales beneficios, controlan plagas. Polinizan flores, dispersan semillas
Y el hombre también puede explotar el guano, ¿no? Su excremento del murciélago como un buen fertilizante. Y se están haciendo estudios para ver en qué nos pueden ayudar en el área de salud, ¿no? Aquí podemos ver un pequeño resumen de lo que hemos avanzado hasta ahora, los murciélagos, ¿no? Que dice que son nuestros cuidadores nocturnos del planeta. Mientras dormimos, ellos trabajan. Necesitamos a los murciélagos para proteger los cultivos de la plaga. Nos ayudan a dispersar semillas en los bosques húmedos, ¿no? Polinizan las frutas que nos encanta comer, ¿no? Gracias a ellos podemos comer nuestras frutas. Y atraen turistas para los ecosistemas locales, ¿no? Para poder... Los murciélagos ahora nos necesitan, dicen, ¿no? ¿Por qué? Para proteger sus hogares y sus crías. Podemos ver una familia de murciélagos ahí. A través de educar a nuestras comunidades, que todos aprendamos la utilidad de los murciélagos. Tenemos que reemplazar los mitos de la verdad. Los murciélagos no son ciegos, como dicen la gente. La mayoría les gustan los insectos, las frutas, no son roedores, o sea, no pertenecen al grupo de los ratones. Y la mayoría no tienen rabia, ¿no? Tenemos que ayudarlos. ¿Por qué tenemos que ayudar a los murciélagos? Porque están amenazados, ¿no? Los pobres murciélagos ahora están en una crisis debido a que nosotros amenazamos el mundo que ellos viven. ¿Por qué? Les cortamos los árboles, ¿no? Es lo que se llama deforestación. Cuando les cortamos los árboles, ellos se quedan sin casas. Cuando quitamos el agua, también ellos están lejos. Tenemos que cuidarlos para que no cazarlos, no quemar sus cuevas, ¿no? Porque gracias a ellos que tenemos el control de plagas y sin ellos ya no habría frutas, ¿no? Entonces, ¿qué haremos cada uno de nosotros? Podemos ayudar a un voluntariado, educar a nuestros conquistadores, protegerlos. Tenemos que ayudar a los murciélagos, ¿no? La última pregunta que nos dicen es saber qué es una casa o una caja para murciélagos. Pueden ver aquí las imágenes, ¿no? En realidad son casitas de madera donde los murciélagos pueden habitar. Nosotros podemos hacer una caja de estas y colocarlas a más de 3 metros y tiene que tener una buena orientación, le tiene que dar el calor, ¿no? Para que ellos puedan, ese calor de día les va a dar porque ellos están de día ahí adentro, ¿no? Entonces la ubicación de la casita es muy importante hacia que le dé mayor calor y que esté en un sitio bastante alto. Puede ser aquí de madera formada o aquí que la he hecho con pequeños tronquitos, no sé si pueden ver, está saliendo acá abajo su cabeza del murciélago. Y visto de abajo la casita, ven aquí, no solo vive uno, pueden vivir varios murciélagos en una casa de murciélagos. ¿Para qué podemos tener una casa de murciélagos? A ver, una pregunta. ¿Qué dicen, jóvenes? Para poder eliminar los insectos en un cultivo. Acá podemos ver un pequeño video. Es en España. Ellos siembran arroz y como el arroz necesita agua, en el agua, ¿quién se forman? Los mosquitos. Ese es el alcalde, ha dicho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fumigar para matar a los mosquitos. Y él ha tenido una solución mucho mejor. Hermano. Dígame. Está la casa de murciélagos. ¿Ve?
20 cajitas de murciélagos para que vengan los murciélagos a vivir al pueblo y se coman a los mosquitos. Cada caja viven 40 murciélagos. Entonces, eso es muy importante. Este enlace le he dejado también a Víctor para que les pase. Aquí hay los que quieran aprender más, algunas páginas de internet. Por ejemplo, esta que se llama Murciélagos de Bolivia, donde están todos los murciélagos que viven en Bolivia. Y también aquí tenemos, por ejemplo, una entrevista al que le llaman el Batman boliviano, el que hizo esos libros de murciélagos, ¿no? Y hay otros para saber más de ellos. Y aquí hay unos videos que les puede guiar hacia lo que es el murciélago hoy en día, hacia lo que nos ayuda. Eso sería jóvenes. No sé si tienen alguna otra pregunta.